Por favor, señor Vladimir, indique su nombre completo y RUT e inicie su exposición. Vladimir Gerardo Urriola González, RUT 13043257-3. En este instante presento mi tema. Mi tema es el derecho al uso de los enteógenos. ¿Ya? Para esto comenzaré con una introducción indicando qué es un enteógeno. Enteógeno es un concepto que proviene del griego, ese es el origen de la palabra, y significa que tiene un dios adentro. Los enteógenos son todas las plantas, hongos o también animal que contengan un neurotransmisor, lo que desde el punto de vista de la psicología se conoce como que va a generar una ECA, un estado de conciencia alterado. Los tipos de enteógenos los acabo de mencionar, pueden ser plantas, pueden ser hongos o pueden ser anfibios. No sé si habrá otro tipo, pero son los que generan esto. ¿Por qué yo digo que tiene que haber un derecho a utilizarlo y por qué hay que diferenciarlo de las drogas sintéticas? Porque todos estos productos se encuentran en la naturaleza, no hay intervención humana. Y como la naturaleza tiene una existencia anterior al ser humano y también anterior al Estado, el Estado no puede negar su utilización en tratamientos ya sea de forma terapéutica, ceremoniales, ritualísticas, como tampoco puede negar su utilización desde el punto de vista epistemológico, ya que al generar una ECA desde el punto de vista psicológico estamos generando un estado de conciencia alterado y nuestra forma de conocimiento es distinta a cuando no tenemos ese estado de conciencia alterado. Las ECAs en psicología se pueden generar a través de la respiración holotrópica, a través de la danza, a través del baile, a través de la meditación, a través de muchos otros elementos. Y esto es uno más de estos. Eh, Desde el punto de vista de la historia, históricamente los seres humanos han utilizado estos elementos denominados enteógenos. Lo tenemos nosotros que se utilizó en la India, en una bebida que se denominaba soma, en Persia, una bebida que se denominaba aoma, y también en Grecia, con una bebida que se denominaba quiqueón y que se utilizaba en los misterios eleusinos. La prohibición, desde el punto de vista histórico que yo ubico y yo manejo, viene en un comienzo dada en el Imperio Romano. La primera vez que se conoce en la historia que se prohibió utilizar los enteógenos fue en el Imperio Romano, en el siglo IV, cuando el cristianismo se transformó en la revolución oficial del imperio, en la época de Teodosio, un emperador que a través del edicto de Tesalónica permitió que el cristianismo fuera la religión oficial del imperio, y aquí viene la primera prohibición. En América se comienzan a prohibir estos enteógenos en la época del siglo XVII, con la conquista y la llegada de la Inquisición a América. Aquí en América había muchos pueblos que utilizaban enteógenos, aztecas, mayas, incas y otros pueblos. Y a estos pueblos se les prohibió su utilización producto de una prohibición que generó la Inquisición. En el siglo XX, la prohibición se dio por primera vez en la década del 70 en el gobierno de Richard Nixon en Estados Unidos, y posteriormente al año siguiente, creo que fue el 70 y el 71, la ONU prohibió la utilización de enteógenos. ¿Qué es lo que contienen los enteógenos? Por lo general estos enteógenos que yo he mencionado, como los hongos psilocibios, como la ayahuasca, como el San Pedro que se le conoce como guayuma, como el peyote y algún otro que se me puede ir en este momento, lo que contiene es un neurotransmisor que se denomina demitiltriptamina. Este neurotransmisor, como no actúa sobre la dopamina, no es adictivo. Los neurotransmisores que actúan sobre la dopamina son o sea, lo que actúa sobre la dopamina, como la cocaína, es adictivo. Pero estos neurotransmisores no actúan sobre la dopamina, sino que son agonistas de la serotonina. Por lo tanto, no generan adicción. También tenemos la cannabis. La cannabis también se utiliza, y la cannabis lo que hace es desconectar el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático es el sistema nervioso que mantiene al humano alerta, en estado de supervivencia.
y lo deja a uno conectado solamente con el sistema nervioso parasimpático, que es lo que uno llamaría desde el punto de vista ya energético, energía yin, que es también lo que se conoce desde el punto de vista desde el tantra como energía femenina. Entonces a uno lo deja en un estado de relajación. Por eso estos elementos que acabo de mencionar se utilizan ya en muchos aspectos en el uso terapéutico, en el uso ceremonial, en el uso epistemológico. Y esto se relaciona desde el punto de vista terapéutico con el derecho a la salud, desde el punto de vista ceremonial con el derecho a la libertad de las culturas a expresarse libremente y con la propia elección que yo tengo como ser humano de estar y ser parte de una ceremonia. Y desde el punto de vista epistemológico también se relaciona con el derecho y la libertad de conocimiento. Yo tengo la libertad de conocer algo desde diferentes perspectivas. También se puede utilizar desde el punto de vista sexual, porque como a uno le cambia la percepción, uno desde el punto de vista sexual puede tener una relación sexual más placentera, ya sea con uno o con otra persona. Eso también genera una activación de diferentes puntos internos, lo que hace que una persona tenga, podríamos llegar a decir, un orgasmo mucho más placentero, ¿ya? Y también, ¿por qué no decirlo que en algún momento se podría utilizar incluso esta libertad desde el punto de vista recreativo, ya más adelante? Por lo tanto, para mí es un derecho constitucional esto que debería estar permitido. Existe acá en Chile una ley que es la ley 20.000, que en algún momento fue visto por los penalistas como una ley en blanco, que es la ley que indica que es en contra del uso de estupefacientes y de drogas, ¿ya? Pero esta ley 20.000 tiene una característica, se le denominó ley en blanco porque en su artículo 63 indica que hay un reglamento que va a producir el MinSal donde se indica cuáles son las sustancias prohibidas y drogas, ¿ya? Por lo tanto, no está en la misma ley, sino que es un reglamento. Y en ese reglamento del MinSal se incluye cannabis, ayahuasca, guayuma, peyote y todas estas sustancias que contienen algún neurotransmisor o algún cannabinoide. Desde esta perspectiva, la ley 20.000 y este reglamento estarían vulnerando mis derechos en el sentido de que yo tengo el derecho a la salud. Yo tengo el derecho a conocer desde el punto de vista epistemológico, desde la perspectiva y que yo quiera. Si es que es con una ECA, está bien, porque las ECAs también se pueden lograr a través de la respiración, del baile. Desde una perspectiva jurídica, creo que es muy importante que se permita su utilización, porque esto generaría la capacidad del Estado de cobrar tributo para las personas que llevan a cabo ceremonias o cobran por estas ceremonias, ¿ya? Esto generaría que se regulara y no se prohibiera, que creo que es hacia donde debería ir la legislación si estamos en una legislación que es capaz de evolucionar con el tiempo. Por lo tanto, pagarían tributo, se podría cobrar impuestos. Y por último, mi conclusión es desde mi perspectiva, yo he utilizado todos estos enteógenos. He estado en ceremonias fuera del país, he estado en lugares de indígenas donde se llevan a cabo, y lo que ocasiona desde el punto de vista de la personalidad, te desconecta el lóbulo frontal y eso genera que se elimine la personalidad y uno siente una conexión con el todo. Y eso es lo que provoca que después uno, en cierta medida, cambie su personalidad, pero desde una forma positiva. Es importante que se cree posteriormente un listado de chamanes y de personas que apliquen estas ceremonias. Y eso nos permitiría tener regulado. Creo que estamos en el siglo XXI y no estamos en un siglo de las prohibiciones, sino que estamos en un siglo en donde tiene que integrarse todo esto que ya está ocurriendo en nuestro país y en el mundo. Muchas gracias. Agradezco su presencia y participación en este acto significativo para el desarrollo de nuestra nueva Constitución. Muchas gracias. Gracias.